Mi padre me dijo que yo era una decepción justo delante de todos, luego brindó por mi hermano como si yo nunca hubiera existido. Y la peor parte es que ni siquiera me inmuté. Había ensayado este dolor tantas veces en mi cabeza. Casi se sentía educado. Pero esa noche, algo dentro de mí se quebró. No con ira, sino con claridad. Solo puedes ser invisible por un tiempo antes de empezar a cuestionarte si alguna vez fuiste real para empezar. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Simplemente di escuchando en los comentarios o dime dónde estás. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Mi nombre es Lucas Manning. Tengo 33 años y soy estratega financiero en Nueva York. Y por razones que todavía no puedo explicar del todo, me encontré de vuelta en la casa de mis padres en las afueras de Filadelfia. No porque la extrañara, no porque quisiera estar allí, sino por un sobre que había estado pesando en el bolsillo de mi abrigo durante los últimos 3 meses. Era el cumpleaños de mi padre. Víctor Manning, fundador del grupo Manning, un hombre cuyo legado se medía no en afecto, sino en activos. Sus fiestas de cumpleaños eran menos una celebración y más un espectáculo. Asuntos pulcros y fríos, llenos de trajes a medida y sonrisas ensayadas. El tipo de noche donde todos interpretaban su papel en una mesa lo suficientemente larga como para sentar al poder, pero nunca la calidez. No estaba allí por el pastel ni por el tintineo de los cristales. No estaba allí para hacer el papel del hijo pródigo. Estaba allí porque algo dentro de mí necesitaba una respuesta. Y esa respuesta podría estar sellada dentro del sobre, clavándose en mis costillas mientras me sentaba en el extremo más alejado de la mesa. Un fantasma en mi propio linaje. Todos tenían un lugar en este retrato familiar. Todos menos yo. Grant, el mayor, de hombros anchos, pulcro, inquebrantablemente competente, el tipo de hombre que tomaba decisiones con la misma facilidad con la que estrechaba la mano. Dirigía la sucursal de Boston del imperio inmobiliario de la familia y mi padre se refería a él con frecuencia como el futuro del apellido Manning. May, la menor, de ojos brillantes, sociable sin esfuerzo, la pacificadora. Tenía una forma de hacer que todos se sintieran vistos, escuchados, apreciados. Incluso mi padre la admiraba, lo cual decía mucho. Y luego estaba yo, el del medio, el que tenía títulos de Columbia y una carrera gestionando activos más grandes que toda la cartera familiar. Y aún así, seguía siendo solo Lucas. El que nadie presentaba. Aquel cuyo nombre flotaba en el aire pero nunca aterrizaba. Para mi padre, yo era el chico de ciudad que eligió el piano en lugar del béisbol, las finanzas en lugar de la familia y la independencia en lugar de la herencia. Un inadaptado vestido de lana cara. Tolerado en el mejor de los casos, invisible en el peor. La cena estaba a la mitad cuando mi padre se levantó, con una copa de vino en la mano. Su voz era clara, segura, imponente. Estoy orgulloso de mis hijos, dijo. Cada uno de ellos lleva adelante el legado de esta familia. Se volvió hacia Grant primero, con el orgullo casi vibrando en su pecho. Luego hacia May, con los ojos suavizados. Las palabras de afirmación se derramaron sin esfuerzo como aceite sobre cristal. Y entonces su mirada se dirigió hacia mí. Hizo una pausa, sonrió levemente y bebió. Sin palabras, sin nombre, solo un cambio de tema como si yo fuera una ocurrencia tardía que era mejor no mencionar. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier otra cosa que hubiera oído jamás. Agarré mi copa de vino con tanta fuerza que crujió en mi mano. El sobre en el bolsillo de mi abrigo presionaba contra mis costillas como una espina. No era solo papel lo que había dentro. Era la culminación de cada pregunta sin respuesta que me había hecho. Una prueba de ADN que me había hecho meses atrás después de una extraña llamada telefónica de un desconocido con demasiada información y muy poca explicación. Aún no lo había abierto. Quizás porque una parte de mí temía la respuesta. Quizás porque otra parte ya la sabía. Me levanté lentamente. Nadie se dio cuenta. Nadie me llamó por mi nombre. Ni siquiera May. Detrás de mí, el tintineo de las copas y las risas educadas continuaron como música de fondo. Y los ojos de mi padre ni siquiera se movieron hacia la silla vacía que había dejado.
No recuerdo exactamente cuando me di cuenta de que no me querían. No solo que no les gustaba, sino que era no deseado, innecesario. Quizás fue el domingo en que Grant fue con papá al partido de los Eagles y a mí me dejaron con la señora Perkins, el ama de llaves. O quizás fue cuando empecé a tocar el piano y mi padre dijo, los hombres de verdad no se sientan detrás de los teclados a menos que estén programando o operando en bolsa. Nunca me pegó. Nunca gritó. Pero todo en su silencio gritaba, no eres lo que pedí. Recuerdo la única vez que asistió a uno de mis hitos, mi graduación de la escuela secundaria. Llevaba el birrete y la toga alquilados, estrechando la mano de un director, sonriendo como si importara. Después, me apartó y dijo, quítate esa cosa. Es solo una escuela privada. No desfiles como si fuera algo de lo que presumir. Me la quité en silencio, pero algo se rompió dentro de mí ese día, y nunca sanó, ¿verdad? Una tarde, no mucho después de haber empezado la universidad, escuché una conversación entre mi madre y mi tía. No sabían que yo estaba allí. No es culpa de Lucas, susurró mi madre. Es el pasado. Se me retorció el estómago. Más tarde, le pregunté qué quería decir. Ella sonrió, colocó una mano suave sobre la mía y dijo, piensas demasiado. Solo estábamos recordando. Pero su sonrisa nunca llegó a sus ojos, y su mano, aunque cálida, nunca apretó la mía. Desde entonces, las preguntas nunca cesaron. ¿Fui un error? ¿Era el eco de algo que nadie quería recordar? Mi madre, Angela, siempre fue de voz suave. Nunca levantaba la voz. Hacía pan de plátano cuando yo lloraba y presionaba su palma en mi espalda cuando llegaba tarde a casa. Pero nunca me defendió. Ni una sola vez. No cuando mi padre me despreciaba. No cuando me excluía. Era el tipo de madre que pondría su mano en tu hombro justo antes de que cayeras, pero nunca te detendría. Con el tiempo, dejé de esperar que evitaran la caída. Y, sin embargo, ella era la única persona que todavía visitaba cuando volvía a casa, porque incluso un fantasma amable es mejor que nadie en absoluto. Así que, no, mi padre no necesitaba decir, no te quiero. Nunca tuvo que hacerlo porque nunca me dio una razón para creer lo contrario. Y ese sobre, todavía está en el bolsillo de mi abrigo. Un testigo silencioso, una posible sentencia. No lo he abierto, pero sé, lo siento en mis huesos, que el momento se acerca. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que pensé que finalmente podría ser visto, quizás incluso aceptado. Acababa de ser ascendido a analista financiero principal en una firma de primer nivel en Nueva York. 7 años de trabajo duro, demostrando mi valía a personas que nunca supieron mi nombre y a las que no les importaba mi pedigrí, solo los resultados. Y los entregué. Y cuando lo hice, compré un coche. No cualquier coche. Un SUV negro. Exactamente la marca y el modelo que mi padre una vez llamó el coche de un hombre de verdad. Lo envié a la casa en Filadelfia. Incluí una pequeña tarjeta, solo una línea, espero que esto te haga sentir orgulloso. Pasó una semana. Nada. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni siquiera un gesto a través de Mai. Silencio. Entonces mi madre me envió un mensaje de texto. Tu padre puso el coche en el garaje. Dijo, bueno, es bastante bonito. Eso fue todo. Me tragué el escozor, me dije a mí mismo que el silencio era mejor que el rechazo. Al menos no lo devolvió. Al menos se lo quedó. Eso contaba para algo, ¿no? Pero la ilusión no duró mucho. Unos fines de semana después, visité la casa sin avisar. Caminé por el patio trasero y escuché a mi padre reír con algunos de sus viejos amigos de negocios, con un whisky en la mano, la postura relajada, como si realmente disfrutara de estar vivo. Alguien señaló el SUV aparcado fuera del garaje. Mi padre se rió entre dientes. Ah, eso. Un regalo de uno de nuestros socios. Supongo que están tratando de endulzar la próxima ronda de negociaciones. No se inmutó. No dudó. Llevaba la mentira como una corbata favorita. Ni siquiera una mención de pasada de que provenía de su hijo. No intervine. No dije una palabra. Simplemente me quedé detrás del seto como un extraño escuchando a escondidas una vida en la que no era bienvenido.
Más tarde esa noche, May intentó defenderlo. No es muy bueno expresando las cosas, dijo. Pero te juro que le gustó. Simplemente no sabe cómo demostrarlo. Pero eso no era cierto. Le había visto expresar orgullo, amor, alegría, todo ello, solo que nunca por mí. Y estaba empezando a entender por qué. Comenzó con una curiosidad, nada más. Una tendencia en nuestra industria. Kits de ascendencia, pruebas de ADN, desgloses de herencia genética. Envié uno, pensando que aprendería algo sobre de dónde venía mi linaje. Cuando los resultados llegaron semanas después, vi una frase que lo cambió todo: no se encontró coincidencia paterna directa con el padre indicado. No entré en pánico. No lloré. Simplemente me quedé mirando la pantalla mientras las paredes de mi vida se reorganizaban silenciosamente. No se lo dije a nadie, pero la semilla de la duda había brotado y seguía creciendo, envolviendo cada recuerdo que creía entender. Así que, una tarde, volví a casa, me deslicé en el baño de arriba, encontré el cepillo de mi padre, arranqué algunos cabellos, los envolví en una toalla de papel y me fui. Los envié a un laboratorio privado en Manhattan. 3 días antes de su cumpleaños, llegó el sobre. Grueso, pesado. No lo he abierto. Está en mi escritorio ahora, junto a un bolígrafo que no he tocado y una foto de mi graduación universitaria a la que nunca asistió. Ese coche, ese gesto de gratitud, ese silencioso "me ves ahora", se había convertido en otro accesorio más en su historia. Una mentira conveniente para mantener las apariencias. Y por primera vez, no solo me sentí herido. Me sentí usado, no rechazado, reutilizado. Salí de la fiesta como alguien que sale de un edificio en llamas. Sin urgencia, sin pánico, solo esa salida silenciosa y entumecida cuando finalmente aceptas que no hay nada allí dentro que valga la pena salvar. La habitación del hotel estaba tenuemente iluminada, ordenada, impersonal. Él sobreyacía sobre el escritorio como si hubiera estado esperando. Me senté frente a él, el aire espeso con algo que no podía nombrar. Si él no es mi padre, susurré a nadie. Entonces, ¿quién soy yo en esta familia? Los recuerdos no golpean de una vez. Se deslizan como agua bajo una puerta. La vez que llamó a Grant, el que llevará el apellido, y me dijo que yo debería aprender a cocinar para no morir de hambre. El día que traje a casa un premio de economía a nivel estatal y él dijo: los datos no dicen la verdad. Solo reflejan el ruido. Solía pensar que simplemente era duro. Ahora sabía la verdad. No había estado creciendo. Había estado demostrando. Cada certificado, cada ascenso, cada éxito cuidadosamente medido, no era para mí. Era para él. O más bien, para la versión de mí que pensé que finalmente podría ganarse su aprobación. No fue crecimiento, fue penitencia. Esa noche, cogí el teléfono y llamé a mi madre. No sé por qué. Quizás solo quería escuchar a alguien respirar al otro lado. Respondió al tercer timbre. Su voz era cansada, suave. Mamá, pregunté. ¿Alguna vez, ni una sola vez, sentiste que yo no pertenecía a esa casa? Silencio, una larga pausa. Luego, finalmente, dijo: Lucas, hay cosas que no puedo decir en voz alta en esa casa, pero nunca fuiste un error. No dio más detalles. No era necesario. Me senté en la oscuridad, con el teléfono contra mi mejilla, y sentí mi pulso resonar en mi garganta. A la mañana siguiente, volví en coche a la casa. Mamá me había pedido que recogiera unos papeles viejos del estudio. El SV estaba en la entrada, limpio, pulido, prístino. Un vecino anciano que paseaba a su perro pasó y me saludó amistosamente. El nuevo coche de Víctor, ¿eh? Oí que se lo dio un socio de negocios. La gente elegante como él, consigue todos los beneficios. No respondí, solo sonreí débilmente. Mi lengua presionaba contra el paladar, conteniendo lo que fuera que quisiera salir. Más tarde, encontré a May en la cocina. Estaba pelando manzanas como siempre hacía cuando evitaba algo. Oí lo que dijo, le dije. Ella se estremeció. No quiso decir nada con eso, murmuró. Es más fácil para él explicarlo de esa manera. Ya sabes cómo es papá. No, dije,
La verdad es que no. Porque esto ya no se trataba de contención emocional. Esto fue un borrado deliberado y calculado. Al pasar por su oficina, oí su voz a través de la puerta ligeramente abierta. Lucas, dijo al teléfono. Él no entiende lo que es el valor real. Ese chico vive para demostrarse a sí mismo, no para construir nada duradero. Fue el tipo de frase que parece casi pequeña cuando la oyes, pero que te corta la piel limpiamente. No dijo mi hijo. Dijo ese chico. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Salí de la casa sin nada en las manos. Nada excepto una verdad que no había estado listo para admitir. Quizás no necesitaba abrir el sobre. Porque a veces, cuando alguien ya ha decidido que no eres familia, la sangre que compartes o no, deja de importar. Me senté junto a la ventana del hotel, solo. El sobre en mi mano, ahora gastado por las esquinas. 3 días. Eso era el tiempo que había pasado desde que llegó. Lo había sostenido cada noche, le había dado la vuelta, había memorizado su peso. No lo había abierto, no porque tuviera miedo de lo que pudiera decir, sino porque de alguna manera ya lo sabía. Esto ya no era una prueba. Era una liberación. Y, sin embargo, seguía dudando, como si una parte de mí todavía necesitara que alguien más lo dijera primero. Lo que me atormentaba no era el resultado de la prueba en sí. Era la posibilidad de que Víctor Manning, mi padre, legalmente, pudiera haberlo sabido todo el tiempo. Si lo sabía, entonces todo tenía un sentido cruel, la frialdad, los desprecios, el silencio estratégico, la forma en que me miraba como si yo fuera una sombra que se interponía constantemente en el camino de su luz. Pensé en todas las veces que podría haber dicho algo, cualquier cosa que se pareciera al afecto. Nunca lo hizo, ni una sola vez. Y si él había sabido desde el principio que yo no era suyo, entonces nada de eso había sido accidental. No había sido indiferencia. Había sido una elección. Y yo era la víctima de esa elección. Necesitaba hablar con alguien. Llamé a Grant. Nos encontramos en su oficina. Paredes de cristal, sillas de cuero, el olor a colonia cara y éxito. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas, esperando. Di vueltas a la pregunta hasta que finalmente pregunté, ¿alguna vez notaste algo raro en la forma en que papá me trataba? Grant no parpadeó. No encajas en su molde, Lucas. Eso es todo. Elegiste una vida diferente. No es personal. Es práctico. Su tono era cortante, profesional, como si estuviera analizando una cartera de acciones, no las cicatrices emocionales de su propio hermano. Me levanté para irme. Pero cuando llegué a la puerta, añadió sin darse la vuelta, si estás pensando en hacer algo imprudente en la fiesta este fin de semana, solo recuerda, no todos están listos para la verdad. Eso me detuvo en seco. No fue un consejo. Fue una advertencia. Esa noche, de vuelta en el hotel, me senté con ese pensamiento. La verdad. ¿Qué cambiaría? ¿A quién haría daño? ¿Y por qué una parte de mí todavía quería gritarla a los 4 vientos? Entonces llamaron a la puerta. Era Mai. Parecía pálida, nerviosa. Sostenía algo en su mano. Un pequeño sobre amarillento por el tiempo. Se suponía que no debía encontrar esto, dijo. Pero lo hice. Hace unos años, cuando ayudé a mamá a limpiar el ático. Me lo entregó sin decir una palabra más. Era una carta fechada 33 años atrás de un hombre llamado Robert Ellis. La letra era cuidadosa, emocional. La desdoblé lentamente. Si estás embarazada, asumiré la responsabilidad. Aunque no podamos estar juntos, quiero que sepas que haré lo que pueda. Solo no dejes que el niño crezca pensando que no pertenece. Departamento de Ingeniería de la Universidad Estatal de Ohio. La cronología coincidía exactamente con los meses anteriores a mi nacimiento. Me quedé mirando el papel como si de repente pudiera reescribirse. No lo hizo. Simplemente se quedó ahí, crudo e innegable. No lloré. No grité. Simplemente me sentí quieto. No roto. Ni siquiera traicionado. Simplemente confirmado. Miré por la ventana de nuevo, pero la ciudad ya no parecía la misma.
Las luces eran más frías, las calles más distantes. Siempre había pensado que yo era el fracaso de la familia, la decepción. Pero nunca fui un fracaso. Fui una eliminación. Un error que alguien intentó borrar sin hacer ruido. Víctor no solo me toleraba. Me eliminaba centímetro a centímetro de cada recuerdo familiar que podía controlar. No diciendo que no pertenecía, sino nunca diciendo que sí lo hacía. Y ahora lo sabía. Ya no necesitaba los resultados del ADN para que me lo dijeran. Tenía la carta. Tenía los años de silencio. Y tenía un padre, solo que no el que me crió. Pero, sobre todo, tenía la verdad. Y a veces eso es más pesado que cualquier mentira. 2 días antes de la gran fiesta, me senté en un rincón tranquilo de una pequeña cafetería en Filadelfia. El tipo de lugar donde el tiempo parece más lento y los recuerdos te encuentran, los quieras o no. Mi café se había enfriado. No lo estaba bebiendo, solo lo sostenía como un accesorio en una escena que había representado demasiadas veces. Seguía pensando en una reunión familiar de hace 10 años. Estábamos todos reunidos en el gran comedor de la finca Manning. El aire estaba cargado de orgullo y expectación. Ese fue el día en que Víctor Manning, mi padre, se levantó ante todos e hizo su declaración. Cuando cumpla 65 años, toda la corporación Manning será transferida a Grant. Estallaron los aplausos. May sonrió cortésmente. Grant parecía humilde pero triunfante. ¿Y yo? Estaba en la cima de mi carrera entonces, recién aparecido en el Wall Street Journal por un artículo sobre estrategias financieras emergentes. Y, sin embargo, no fui mencionado, ni siquiera de pasada, como si no existiera. Ese recuerdo se sentía más nítido que nunca ahora. Más tarde ese día, fui a visitar al señor Harris, el abogado de nuestra familia desde hacía mucho tiempo, un hombre estoico con décadas a sus espaldas. Había manejado cada contrato, cada fideicomiso, cada secreto. Le pregunté directamente sobre el testamento, sobre mi lugar en él. No respondió. No realmente. En cambio, mientras me levantaba para irme, simplemente dijo, algunas cosas se escriben no para ser justas, sino para preservar el orden. Esas palabras se quedaron conmigo. Orden. De eso se había tratado siempre el apellido Manning. Estatus, imagen, legado. Y yo nunca había encajado en esa idea pulcramente planchada de orden. Esa noche, May llamó. Me pidió que nos viéramos fuera de la casa. Su rostro estaba pálido, sus ojos cansados. Respiró hondo antes de decir lo que había guardado durante demasiado tiempo. Hay algo que deberías saber. Cuando mamá se quedó embarazada de ti, papá le dijo que abortara. No dije una palabra. Ella se negó. Él nunca le pegó, nunca gritó. Pero desde ese día, comenzó el silencio. Y nunca terminó. Sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera colapsado. Cada mirada fría, cada desprecio pasivo, cada momento en que pensé que no era suficiente. Nunca se había tratado de mis notas, mi carrera o mi actitud. Se había tratado de mi existencia. Se me permitió vivir, pero no se me permitió pertenecer. Cada vez que me miraba, no veía a su hijo. Veía una desviación, una amenaza a la narrativa que había construido. A la mañana siguiente, abrí mi portátil y allí estaba, un correo electrónico de una dirección desconocida. Robert Ellis. El asunto era simple, si quieres que nos veamos. El cuerpo del mensaje era aún más simple, Lucas, no quiero entrometerme en tu vida. Si alguna vez te gustaría hablar, estoy dispuesto a ir a Nueva York la próxima semana, pero entenderé si no quieres. Solo quería ofrecerte la opción. Sin grandes declaraciones, sin intentos de redención emocional, solo respeto, un tono que nunca había recibido del hombre que me crió. Y eso fue lo que más me rompió. No sabía qué parte dolía más. Que un extraño pudiera escribirme con más amabilidad de la que mi propio padre había logrado en 33 años. O que todo lo que había luchado tanto por preservar, el nombre, el legado, la ilusión, nunca me había incluido para empezar. Había estado defendiendo un reino que nunca me consideró realeza. Miré de nuevo la carta de Robert, luego el informe de ADN, luego la vieja carta que May me había dado. Cada uno era una cuchilla,
cortando la versión de mí mismo que tanto me había costado mantener unida. No quedaba lugar para la duda. La única pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer en esa fiesta, frente a la familia que siempre me había tratado como un fantasma en sus fotografías? ¿Me quedaría en silencio o finalmente me haría ver? Sabiendo muy bien que no habría vuelta atrás. Cualquier elección que hiciera, definiría todo lo que vendría después. Volví a la casa la noche antes de la fiesta. La cocina todavía se veía como cuando era niño. Los mismos armarios de madera, los mismos azulejos amarillos, pero la mesa del comedor se había vuelto más larga, más fría. Los 5 nos sentamos separados, con 33 años de silencio extendiéndose entre cada silla. La cena comenzó con las formalidades habituales. Papá le preguntó a Grant sobre su reciente adquisición en Chicago, luego se volvió hacia May y le preguntó sobre su recaudación de fondos benéfica. Su voz era cálida, familiar, como siempre lo era con ellos. Luego se volvió hacia mí. La sonrisa no llegó a sus ojos. Entonces, Wall Street sigue vendiendo sueños disfrazados de números. Le devolví la sonrisa, con los labios apretados. Ese era su insulto favorito. Desde que entré en finanzas, lo llamó soplar burbujas para listillos. Solía doler. Ahora solo resonaba. Entonces sucedió algo inesperado. Mamá habló. Lucas acaba de ser nombrado para la Junta de Asesoría Estratégica en Morgan Lincoln, dijo, con voz firme. Es el miembro más joven que han tenido. La habitación se quedó en silencio por un instante. No levanté la vista. No necesitaba hacerlo. Podía sentir los ojos de papá, sentirlos calculando, decidiendo cómo presentar esto. Dejó sus cubiertos, asintió brevemente y murmuró, dejan entrar a cualquiera en estos días si están tratando de cumplir una cuota de diversidad. Así de simple, sentí que desaparecía de la mesa. Después de la cena, salí al jardín. El cielo estaba amoratado por las nubes. Papá estaba junto a la vieja fuente, sosteniendo una copa de vino. Me acerqué a él, ya sin necesidad de fingir. Sabías que no era tu hijo biológico, ¿verdad? No se inmutó, no parpadeó, solo dijo, te di mi apellido. Eso es más de lo que la mayoría haría. Luego añadió, lento y deliberado, si planeas arruinar la fiesta de mañana, que sepas esto. No solo perderás a tu padre, perderás tu apellido. Me ardía la garganta. Aún así, le hice la única pregunta que me había atormentado toda mi vida. Entonces, ¿qué intentabas enseñarme todos estos años? Sus ojos se oscurecieron. ¿Qué hay cosas en la vida que no puedes cambiar, no importa cuánto lo intentes? De vuelta en el hotel, me senté junto a la ventana y abrí de nuevo el correo electrónico de Robert Ellis. Mis dedos se cernieron sobre las teclas. Luego, lentamente, escribí, aún no estoy listo para que nos veamos. Pero gracias. Al menos tú nunca me trataste como un error. No lloré, pero algo en mí cambió. Un adiós silencioso, no a un hombre, sino a una esperanza a la que me había aferrado durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, llegué a la finca con un traje negro a medida. Los invitados inundaban los terrenos, las risas y el champán llenaban el aire. Me quedé en el borde, desapercibido. Algunas personas me miraron. Asentimientos educados, en el mejor de los casos. La mayoría asumió que yo era parte del personal del evento. El patio trasero estaba decorado en blanco y dorado. Banderas colgaban de la pérgola, celebrando 65 años, honrando al fundador. Se sentía como entrar en un museo construido para la memoria de otra persona. Vi a papá ensayando en el podio, ajustando el micrófono. Un grueso guión de discurso yacía a su lado. Grant y May se movían con gracia entre la multitud, estrechando manos, sonriendo. Nadie me mencionó. Nadie preguntó dónde había estado. Detrás de una cortina cerca del escenario, me quedé solo con 2 papeles en el bolsillo, los resultados del ADN y la carta de Robert Ellis. Ambos pesados, ambos afilados. Entonces comenzaron los aplausos. Papá subió al escenario. Habló de legado, de visión, de construir algo que lo sobreviviera. Y luego hizo una pausa, sonrió y dijo, este es mi hijo, Grant Manning, el hombre que llevará adelante nuestro apellido. Grant subió.
Se abrazaron. Las cámaras destellaron, la gente aplaudió, y yo me quedé allí. Ni siquiera una nota a pie de página en la historia. Mi mano agarró el sobre en mi bolsillo. Este era mi momento. Podía subir, tomar el micrófono, decirlo todo. La verdad finalmente dicha en voz alta. Di un paso adelante. Grant me miró. Solo una mirada. Sin ira, sin miedo, solo una advertencia silenciosa. No hagas esto. Y en mi cabeza, la voz de papá susurró de nuevo. Hay cosas en la vida que no puedes cambiar. Di un paso atrás. Salí de la fiesta desapercibido. Nadie me llamó. En el hotel, me quité la etiqueta con mi nombre de la solapa. Lucas Manning. La tiré a la basura. Luego abrí mi portátil y redacté un correo electrónico para el señor Harris. No buscaré ninguna herencia. Lo que yo quería de esta familia nunca fue suyo para dar. Lo firmé con mi nombre real por primera vez, Lucas Ellis. Había pasado una semana desde la fiesta. Estaba de vuelta en Nueva York. No había rabia, ni lágrimas, solo un silencio hueco que me seguía a todas partes. La gente piensa que decir la verdad se supone que se siente como una liberación. Pero a veces todo lo que deja atrás son pedazos rotos que nadie quiere recoger. Entonces sonó el teléfono. Era mi madre. No se disculpó. No se defendió a sí misma ni a mi padre. Simplemente dijo, Lucas, ¿puedes venir a casa? No para hablar con tu padre, solo conmigo. Acepté, pero no puse un pie en la casa principal. Nos encontramos en la vieja panadería en Atani Maple, donde solía llevarme después de cada examen escolar. Parecía mayor, no por las arrugas, sino por la forma en que cargaba el silencio. Me dijo que el día que descubrió que estaba embarazada de mí, se quedó junto al lago durante casi 2 horas. No porque quisiera saltar, sino porque no sabía si yo merecía nacer en esto. Y por primera vez en mi vida, lloró. No como mi madre, no como la esposa de alguien, sino como una mujer que una vez tomó una decisión que le costó todo. Esa noche, regresé a mi apartamento. Había una carta esperando de Robert Ellis, escrita a mano. Sin lenguaje florido, sin exigencias, solo una línea que se me quedó grabada. Lucas, no tienes que perdonar a nadie, pero no dejes que te enseñen a cargar con el dolor. Doblé la carta y me senté en silencio. No podía decir si me sentía más ligero o simplemente deshecho. No estaba tratando de salvarme. Me estaba dando permiso para dejar de fingir que no sangraba. Unos días después, visité la tumba de mi abuelo. No esperaba ver a nadie allí, pero Grant y May estaban de pie junto a la lápida. May parecía inquieta. Se acercó a mí, con la mirada baja. Siento haber guardado esa carta. Tenía miedo. Pensé que si lo sabías, te irías para siempre. Grant no dijo nada. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me entregó una llave. Sin palabras, solo el peso de ella en mi mano. Era para uno de los almacenes privados de nuestro padre. Dentro, encontré cajas de archivos viejos, en su mayoría de negocios, pero en la esquina, un sobremarcado como personal. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a mí, ninguna enviada. Una, a medio terminar, decía, si muero antes de poder arreglar lo que he hecho, espero que Lucas entienda. Fui más un cobarde que un mal padre. Me senté en el suelo durante horas, con el sobre en mi regazo. Ninguna disculpa podría cambiar lo que se había perdido. Pero la cobardía, a su manera, es una confesión. Significa que él lo sabía. Simplemente no fue lo suficientemente valiente para enfrentarlo. Era una mañana fresca cuando decidí conducir a Ohio. Las hojas comenzaban a cambiar y el cielo tenía esa extensión de azul pálido que hacía que todo se sintiera más tranquilo. No buscaba un padre. Solo quería saber que no había comenzado mi vida como la negación de alguien. En el bolsillo de mi abrigo había una carta que una vez le escribí a Víctor. Nunca enviada. Tenía una línea, tuviste una opción. No me elegiste a mí. A mitad de camino a Columbus, me detuve en un área de descanso, prendí fuego a la carta bajo un arce y la vi enroscarse hasta convertirse en nada. Ya no necesitaba que él me eligiera.
Ya me había elegido a mí mismo. Antes de llegar, me desvié para pasar por mi antigua escuela secundaria. El lugar todavía olía a libros de texto viejos y linóleo pulido. La señora Kellerman, mi profesora de literatura, caminaba hacia la puerta principal cuando me vio. Sonrió. Siempre me has recordado más a tu madre que a nadie. Fue algo tan simple de decir, pero me llegó a algún lugar profundo. Toda mi vida, pensé que no encajaba. Quizás solo estaba plantado en el suelo equivocado. Finalmente, llegué a una pequeña casa de madera enclavada detrás de hileras de arces rojos. No llamé de inmediato, simplemente me quedé allí, respirando. Entonces la puerta se abrió. Robert Ellis se veía exactamente como lo imaginé, de cabello canoso, ojos amables y tranquilo. ¿Quieres café?, preguntó. Lo preparo fuerte. Sin abrazos, sin explicaciones incómodas, sin hablar de ADN. Nos sentamos junto a la ventana. Dos extraños, dos hombres, viendo pasar el mundo a través de un cristal empañado por el vapor. Nadie intentó arreglar nada. Unos días después, estaba de vuelta en Nueva York. En mi escritorio había una foto renderizada digitalmente. Un niño, yo, sentado en el regazo de mi madre, riendo. Un momento que nunca tuve, ahora imaginado en existencia. Abrí mi grabadora de podcast personal y le di a grabar. Si alguna vez te has preguntado si eres digno de amor, déjame decirte esto. No necesitas el permiso de nadie. No necesitas un linaje. Ni siquiera necesitas un nombre. Solo necesitas creer que importas y luego escribir tu propia historia. Hice una pausa. Luego terminé la grabación. Ya no era Lucas Manning. Solo Lucas. Eso es todo lo que tengo por ahora. Gracias por quedarte conmigo a través de cada palabra, cada pausa y cada momento de silencio que he cargado durante años. Si alguna vez has sentido que el amor venía con condiciones o que tu valía tenía que ser demostrada solo para ser visto. Si alguna vez has estado en una habitación llena de gente y aún así te has sentido invisible, o quizás no lo has vivido pero lo entiendes. Lo has presenciado o tu corazón simplemente sabe cómo podría sentirse este dolor. Simplemente comenta sigue abajo. A veces eso es todo lo que se necesita para decir, te escucho. He estado ahí. No estás solo. Y si sientes que quieres compartir tu propia historia, por favor hazlo. O simplemente siéntate con la mía. Ambas cosas son más que suficientes. Estaré aquí, y también lo estarán otros. Porque en este pequeño rincón del mundo, quizás nuestras historias, rotas, silenciosas, inacabadas, finalmente tienen un lugar al que pertenecer. Hasta la próxima vez, cuídate. Y no olvides que la sanación no siempre parece ruidosa, pero siempre comienza con escuchar.